Bien, hola muchachos, espero que estén bien. Bienvenido a la última grabación para ver lo que nos falta de la guía de Redox, en el que vamos a ver cómo funcionan las celdas electroquímicas, ¿ya? Ahora sí, se escucha bien, ¿cierto? Ya, vamos a ver acá que antes de comenzar, vamos a ver una pequeña clase para que podamos entender de qué se trata, ¿ya? Miren, lo anterior habíamos visto que en las reacciones redox existen equilibrios, ya que se llaman equilibrios por el método del ion-electrón, pero una reacción redox es una transferencia de electrones, en el cual durante el equilibrio podemos igualar los estados de oxidación, en donde la semi-reacción de oxidación y el agente reductor son los que ceden electrones, ¿ya? Y cuando ocurre la semi-reacción de reducción, con el agente oxidante se captan estos electrones. Ahora, esto se puede llevar a cabo en un tipo de reacciones en celdas, que se llaman celda electroquímica. Y la electroquímica es una rama de la química que estudia estos fenómenos químicos y eléctricos, ya que generalmente ocurren reacciones redox en electrodos. Entonces pasamos de la energía química a la energía eléctrica, ¿ya? En donde vamos a tener una celda galvánica, en donde aquí la energía es producto de esta reacción química para generar energía eléctrica, ¿ya? Y sería una reacción química espontánea. Luego vamos a ver los criterios de espontaneidad, ¿ya? En donde pasamos de energía química a eléctrica, y en una celda electrolítica pasamos de la energía eléctrica le entregamos energía para una reacción química, ya es una reacción no espontánea. Entonces podemos ver que es muy diferente una celda galvánica a una electrolítica. Ya una galvánica transformamos la energía de energía redox, ¿cierto? De la reacción redox en energía eléctrica, y cuando nosotros sometemos energía eléctrica, ¿cierto?, a una solución, podemos entregar energía para que ocurra esa reacción y se conoce como energía química. Y esto se le habla como que no es espontáneo, como es asistido por un circuito eléctrico externo, por ejemplo. Entonces, estos procesos generalmente ocurren en una transferencia de electrones, en estas reacciones redox, como yo les mencionaba, en donde, por ejemplo, acá tenemos una lámina de zinc que está en una solución de sulfato de cobre. Aquí el zinc le transfiere electrones, ¿cierto?, al ion cobre, ¿ya? Por lo que el zinc se va oxidando y el cobre se va reduciendo al mismo tiempo. Como les digo, esto ocurre que el zinc le entrega electrones al cobre, ¿cierto? El zinc le entrega electrones al cobre y el cobre se va reduciendo. Ahí ocurre esta transferencia de electrones, ¿ya? En donde como el zinc tiene carga más 2, puede ceder 2 electrones y el cobre capta esos 2 electrones para convertirse en el ion cobre más 2, ¿ya? Entonces se reduce el cobre y se oxida el zinc. Eso es lo que va ocurriendo, ¿ya? Si nosotros lo vemos como en la práctica, estos son como unas pequeñas burbujas cuando está asistido en una celda con un circuito eléctrico. Así también, esto se puede ver porque en la lámina de zinc se van a electrodepositar el cobre, ¿ya? Entonces es genial porque el espacio que tiene el zinc, en los átomos de zinc, ¿cierto?, se van a la solución de cobre, se van hacia la solución azul. Y el cobre se va a ir pegando, se va depositando sobre láminas, o sea, sobre la superficie del zinc, ¿ya? Entonces por eso que se llama electrodepositar. Entonces se deposita el cobre sobre el zinc, ¿ya? Y los átomos de zinc, ¿cierto?, se van a la solución. Hay una transferencia, ¿ya? Y esto es genial porque se puede ver, ¿ya? Por ejemplo, ahí se puede ver cómo se está depositando el cobre sobre la lámina de zinc. Ahora, esto se puede separar físicamente, ¿cierto? O sea, la pregunta es, ¿qué ocurriría si en el caso anterior se separa físicamente el oxidante del reductor? Ya, esto sí se puede hacer por un equipo eh, que asiste electro, o sea, eléctricamente, mejor dicho, no electroquímicamente.
eléctricamente a los cátodos que están hechos para que ellos puedan transferir electrones mediante el circuito eléctrico, porque ustedes saben que la corriente en el fondo es un flujo de electrones que están en movimiento. Por ende, si por ejemplo si conectamos estas patitas que están acá, estas láminas de cobre y de zinc, se les llama electrodos, ¿ya? Y estos electrodos están unidos, ¿cierto?, a este equipo que es un conductímetro, que a nosotros nos mide la cantidad de corriente eléctrica que puede haber, voltaje e incluso hasta la resistencia que pueden tener los materiales. Ahora, cuando se entrega corriente, el cobre y el zinc, ¿cierto? Como están unidos acá mediante estos tubos que están en el medio, que son unos puentes, esto prácticamente es una celda electroquímica, en donde por cada electrodo, que son estas láminas de cobre y de zinc, que están en cierta solución, va a haber una transferencia de electrones, ¿ya? Entonces, el cobre puede transferir estos electrones a la solución de sulfato de cobre, pero acá está en contacto con una solución de sulfato de zinc, en el cual la lámina de zinc también está sumergida. Por lo tanto, aquí puede haber un circuito eléctrico, ¿ya? En donde se transfieren corriente y se transfieren los electrones que están en movimiento a través de estos dos electrodos, ¿ya? Es por eso que en el laboratorio nosotros podíamos medir la corriente eléctrica mediante ciertas soluciones, ¿ya? Ahora, acá nos explican que los electrodos pueden pasar podrían ser forzados a pasar por un conductor eléctrico, por ejemplo el cobre, que es mejor conductor que el zinc, ¿ya? Y eso permite el flujo de electrones, y en el fondo el flujo de electrones es la corriente eléctrica. Y eso permite a su vez la deposición o no de el electrolito que queremos depositar sobre las láminas de cobre o de zinc. El electrolito es la solución en la que está. Por ejemplo, la solución azul es una solución electrolito de sulfato de cobre, y la solución transparente es la solución electrolito del sulfato de zinc, ¿ya? Para que se entienda. También ocurren reacciones que se llaman electrólisis, ¿ya? Que se hace por medio de estas reacciones redox, en donde se le suministra esta energía eléctrica para poder separar tanto iones de agua, ¿bien? O en una celda electrolítica, ¿ya? En donde está el electrolito disuelto, ¿cierto? Que es una solución, y está compuesto por dos electrodos. Acá, por ejemplo, podemos ver que en este vaso que tiene cloruro de sodio, se insertan los dos electrodos y están unidos a una batería. Entonces, ¿qué hace la batería? Que al transmitirle electrones, podemos armar un circuito eléctrico en continuo, en donde el ánodo cede electrones, ¿cierto?, a la batería, y la batería le entrega esos mismos electrones al cátodo, donde en el cátodo va ocurriendo una reducción del sodio, y en el ánodo va ocurriendo una oxidación del cloro, ¿ya? Entonces es un circuito que prácticamente permite el flujo de iones, y los iones, como se separan, los iones pueden permitir el movimiento del flujo de electrones. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el ion del cloro, cuando formamos el cloro gaseoso en cloro 2, ¿cierto? Este libera, ¿cierto? Este necesita dos electrones. Así también el sodio, que está líquido, también necesita estos dos electrones para formar el sodio líquido. Entonces, generalmente estas celdas tienen varias funciones. Por ejemplo, para poder formar hidrógeno verde, el hidrógeno se separa del agua por medio de un proceso de electrólisis, ¿ya? En donde se separa tanto el oxígeno como el hidrógeno. Y así es posible capturar ese hidrógeno y generar, ¿cierto?, un combustible por medio de procesos químicos. Así también se puede capturar el oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? En este electrodo, de lo que nos interesa, es que en el ánodo ocurre la oxidación y es un polo positivo. En el cátodo ocurre la reducción, que es un polo negativo. Entonces, al tener dos polos, positivo y negativo, va a haber un flujo de electrones por movimientos de carga, por migraciones de carga, ¿ya? En donde por una parte se descargan los cationes y por otra parte se descargan los aniones. ¿Bien?
Es así, por ejemplo, que la electrólisis del NaCl, que está en la solución anterior, ¿cierto? Cuando se pasa la corriente eléctrica ocurren estas dos semireacciones. En el ánodo ocurre que el cloro se separa en el cloro gaseoso más los dos electrones, ¿cierto? Allí se oxida porque pierde dos electrones. Y en el cátodo ocurre la reducción, ¿ya? Aquí se captan estos dos electrones para formar el sodio sólido. Entonces se libera cloro gaseoso y se deposita cloro, o sea, sodio sólido. En donde vamos a tener dos iones cloruro más los dos iones de sodio para formar el cloro gaseoso más dos sodio sólido. ¿Ya? Y algo así. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que por medio de la corriente eléctrica, que es un proceso asistido de corriente, sobre la solución, vamos a tener que el sodio se empieza a depositar en el cátodo y el cloro, que ocurre en el otro, en el ánodo, se empieza a formar burbujas y esas burbujas son el cloro gaseoso que tiende a formarse. Entonces podemos decir que en el ánodo se formamos de una solución de sal, de cloruro de sodio, podemos depositar sodio sólido en un electrodo que es el cátodo y en el otro podemos producir cloro gaseoso. ¿Ya? Se dice que un proceso no espontáneo porque no es que ocurra por sí mismo, sino que necesita como una asistencia eléctrica para que ocurra el proceso de la electrólisis. ¿Ya? Bien, nos vamos a saltar esta pregunta y vamos a ir a las celdas galvánicas, ¿cierto? Acá, chiquillos, las celdas galvánicas, como lo habíamos visto en un principio, son celdas electroquímicas, ¿cierto? Pero que ocurren espontáneamente, o sea, no necesitan una asistencia eléctrica, ¿ya? En donde el flujo de electrones pasa por un puente, que esto se llama puente salino, ya que es un tubo en forma de U, donde hay una solución muy concentrada de un electronito inerte respecto al proceso redox. Por ejemplo, acá tenemos una solución de sulfato de zinc y una solución de sulfato de cobre. Acá tenemos un electrodo de zinc y acá tenemos un electrodo de cobre. Entonces, esta solución no necesitan energía externa para que ocurra, ¿ya? La reacción redox. Entonces, estos dos electrodos pueden medir, por ejemplo, o sea, acá se puede medir la intensidad de corriente, el voltaje e incluso la resistencia eléctrica que puede haber entre ambas soluciones con este puente salino que está en forma de U entre las dos celdas. ¿Ya? Entonces, el puente salino cumple la función como de contacto eléctrico entre uno y otro, ¿cierto? Impide que las soluciones se mezclen y mantiene una neutralidad en esta especie de pila, que se conoce también como pila galvánica. Así también, el flujo de electrones va desde el ánodo al cátodo, ¿ya? Y esto era lo que habíamos visto en el laboratorio, ¿se acuerdan? Cuando nosotros colocamos eh, una ampolleta, ¿cierto? Con estos dos electrodos y los colocamos en la solución. Cada vez que nosotros prendíamos la luz, la intensidad de corriente hacía comprender qué tan fuerte o débil era el electrolito, si era un ácido o una base también. Entonces, entre más separados estaban los electrolitos, o sea, los iones del electrolito, conducían mejor la corriente eléctrica, ¿ya? Y esto iba del ánodo al cátodo. Por ejemplo, acá tenemos el ánodo de zinc y acá tenemos el cátodo de cobre, ¿ya? En el cátodo ocurre la reducción, ¿cierto? Y en el ánodo ocurre la oxidación, ¿ya? ¿Cómo se pueden acordar de cuál es cuál? El ánodo, ustedes pueden escribirlo como anoxidado, ¿ya? Anoxidación. Así se pueden acordar de que el ánodo ocurre la oxidación, ¿ya? Ahora bien, el puente salino, ¿cierto? Permite que haya la conductividad eléctrica de ciertos iones entre una celda y otra. Entonces, en este caso, el zinc transfiere dos electrones para transformarse en zinc más 2 y acá el sulfato mantiene la otra carga catiónica, o sea, aniónica, perdón, en la solución de zinc. En cambio, acá en el cátodo, el cobre se reduce captando estos dos electrones para formar cobre sólido, ¿ya?
Entonces, por una parte, acá el zinc se oxida y forma zinc acuoso, ¿cierto? Está en solución. En cambio, acá en este electrodo, el cobre capta esos dos electrones y se forma cobre sólido sobre la misma lámina de cobre. Y eso permite el flujo de electrones tanto del ánodo hacia el cátodo. ¿Ya? Entonces, cada vez que hay un flujo de electrones, tiene que haber un diferencial de potencial, o mejor dicho, se puede medir el voltaje, que puede pasar de mayor potencial a un menor potencial. ¿Ya? Es así como en muchas pilas, por ejemplo, están formadas por estas reacciones redox. ¿Ya? Y aquí vamos a saltarnos esto un poquito porque lo que nos interesa es ver no solamente las pilas, sino que los potenciales del electrodo. Y los potenciales del electrodo, chiquillos, nosotros nos dicen qué tanta diferencia de voltaje hay, qué tanta diferencial de potencial entre los dos electrodos que están dentro de una misma celda o una pila. Y ese diferencial de potencial se llama FEM o fuerza electromotriz y se mide en voltaje, ¿cierto? En volts. Entonces la fuerza electromotriz nos dice que el diferencial del potencial de la celda o de la pila es igual al potencial de la oxidación más el potencial de reducción, ¿ya? Pero esto depende, ¿cierto?, de los electrodos, del electrolito en el que estamos trabajando, ¿ya? Por ejemplo, existe un estándar que es el electrodo normal de hidrógeno. Y este electrodo normal de hidrógeno se funciona como estándar para muchas otras reacciones de redox en celda electroquímica, ¿ya? Y este se le asigna como 0 voltios, por eso que es un estándar, ¿ya? Así que mágicamente, comúnmente, mejor dicho, se ocupa mucho los electrodos normales de hidrógeno para poder tener un estándar y así poder trabajar con otro electrodo y ver qué tanta diferencia potencial hay, ¿ya? Incluso el electrodo de hidrógeno es un electrodo de referencia, ¿ya? Ese es como la referencia, de ahí yo empiezo a medir. Entonces, por ejemplo, miren, acá, yo aquí en ese electrodo que tiene forma de paleta, está el electrodo estándar de hidrógeno, pero acá yo tengo el electrodo de zinc en este puente salino, entonces yo puedo medir cuál es la cantidad de diferencia de potencial que hay en el electrodo de zinc para, por ejemplo, poder depositar en este caso un nitrato, ¿te fijan? Con zinc en la misma solución. Ya, y esto es bajo ciertas condiciones, por cierto, bajo una atmósfera de presión, 25 grados Celsius de temperatura y una concentración de 1 molar. Y asimismo, en base al potencial del hidrógeno, que es el potencial de estándar, ¿cierto? Del electrodo de referencia, nosotros vamos a tener potenciales de reducción, ¿ya? En donde el que tiene el otro electrodo, ya generalmente se ocupan en solutos de 1 molar o en gases que están a una atmósfera, ¿ya? Por ejemplo, como yo les mencionaba, el de zinc, que estaba, por ejemplo. Aquí nosotros podemos ver que el electrodo de zinc más los dos protones que vienen del hidrógeno, ¿cierto? Se forma el zinc más 2 más el hidrógeno gaseoso. Ya, entonces aquí podemos pasar de la oxidación, ¿cierto? En el ánodo del zinc a zinc más 2, que está en solución. ¿Ya? Y en caso contrario ocurre acá lo del hidrógeno, ¿ya? Donde está con HCl. Y entonces, miren, en este caso podemos identificar lo más importante, que en el electrodo de zinc es el ánodo, es donde ocurre la oxidación. Y en el electrodo de referencia, ¿cierto? Del hidrógeno, ocurre la reducción. Entonces ahí podemos identificar cuál es cuál. Ahora, cuando nosotros nos preguntan cómo calculamos eh, el, ah, el potencial, ¿cierto? O la energía de la celda, está dada por la diferencia entre el cátodo menos el ánodo, ¿ya? Tienen que acordarse de eso.
Y hay algunos potenciales de reducción que están tabulados en ciertos electrodos. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me preguntan cómo yo calculo el potencial del zinc, que estaba acá, en esta celda, ¿cómo yo calculo el potencial del zinc? Acá, en este electrodo, en ese negrito que está ahí. Yo sé que el del hidrógeno es de 0 volts. Es 0 volts, ¿cierto? Entonces, yo digo, el potencial de la celda, en este caso, el potencial de la celda fueron 0,76 volts. ¿Ya? Los 0,76 volts va a ser igual a lo del cátodo, donde estaba el hidrógeno, menos el ánodo, donde ocurre la oxidación. Entonces, el potencial de oxidación es de menos 0,76 volts. Y eso corresponde al cátodo. ¿Ya? Y como les digo, estos están tabulados. Acá está el del hidrógeno, miren, este es el potencial del hidrógeno que está en 0. Pero por ejemplo, el del cobre es de 0,34 volts. El del hidrógeno, o sea, el del yodo, por ejemplo, son 0,54 volts. El del flúor, por ejemplo, son 2,87 volts. El del cloro son 1,36 volts. ¿Ya? Y aquí podemos ver si se hace un agente oxidante más fuerte o más débil. Y asimismo, hacia abajo se hace un reductor más fuerte. Tiene un potencial más bajo. Por ejemplo, el plomo, que es menos 0,13 volts, el hierro es menos 0,45 volts, el litio es menos 3,04 volts, y así van diferenciándose respecto al potencial de estándar que es el del hidrógeno. De aquí vamos subiendo o bajando. ¿Ya? Y aquí aparece el término de espontaneidad, que prácticamente existen dos aspectos, que es cómo evoluciona la reacción. En donde en el primer caso, la semireacción que tenga un mayor potencial de reducción, se va a producir mayor reducción que en otra, ¿cierto? Y en ese sentido, podemos decir que si este es el estándar del hidrógeno, el valor máximo que puede tener la celda en reducirse son 3 volts, y el valor mínimo son menos 3 volts. ¿Ya? Ese es como el rango. Entonces, a un valor más bajo se va a oxidar, y a un valor más alto se va a reducir. Entonces quiere decir que la oxidación va a ir aumentando cuando le da un valor negativo. Entre más negativo le da el potencial de la celda, quiere decir que más se oxida. Entre más positivo, ¿cierto? Más se reduce. Y ustedes ahí tienen un criterio. Y el otro es que tiene que ver con la energía de Gibbs, ¿cierto? Y la espontaneidad nos va a decir que si la energía de Gibbs, ¿cierto? Es menor que cero, el proceso es espontáneo en el sentido dado. Cuando está en equilibrio es cero, y cuando el proceso no es espontáneo es un valor de la entalpía de Gibbs mayor que cero, ¿cierto? Ya, ahora bien, entonces podemos decir, chiquillos, que la electroquímica en este caso se separa en dos partes, que vamos a tener, eh, bueno, esto es parte de lo que tenemos que ver, ¿cierto? Pero una reacción espontánea en una energía, en una celda galvánica, es que la energía libre de Gibbs es negativa y la diferencia potencial va a ser positivo. La energía potencial va a ser positivo, ojo. Y aquí la energía libre de Gibbs va a ser positiva en una celda electrolítica cuando no es espontánea, y va a ser negativo con su diferencial de celda, en la FEM. ¿Ya? Así que con este pequeño detalle vamos a poder ver ahora los ejercicios que nos corresponden. Bien, vamos a ello. Entonces, estamos acá, ¿bueno? Ya. Vamos a realizar el ejercicio 6, ¿ya? ¿Les parece? Miren, nos dice en una celda galvánica. Tenemos... Dibujar. Ya. Tenemos cadmio sólido, ¿cierto? Que se puede transformar en cadmio más 2, que está en forma acuosa. Y por el otro lado tenemos el níquel más 2 acuoso, que se puede transformar en níquel sólido, ¿cierto?
Y nos dicen, escribe las semireacciones de la celda y las reacciones general de la celda, incluyendo las notaciones que identifiquen el ánodo y el cátodo. Ya, miren, por lo que nosotros habíamos visto, este tiene un número de oxidación 0. Cuando es más 2, ¿cierto? Acá tenemos que agregar 2 electrones para que esto dé 0, ¿cierto? Estén iguales. Ahora, en el caso contrario, el níquel más 2, como se está reduciendo, ¿cierto? Tenemos que agregar 2 electrones acá para que lleguemos al níquel 0. Ahí. ¿Sí? Ya, por lo tanto, podemos decir que como pasamos de menos a más, en la primera tenemos la semi-reacción de oxidación, ¿cierto? Y abajo tenemos la semi-reacción de reducción. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros ahora sumamos, ¿cierto?, las dos semi-reacciones, se eliminan los electrones, ambos lados, y nos queda que la reacción completa sería el cadmio en estado sólido con carga 0 más el níquel más 2, ¿cierto? Acuoso, se va a formar en cadmio más 2, ¿cierto? El catión del cadmio en estado acuoso más el níquel con carga 0 sólido. Ya, y nosotros habíamos dicho que cuando ocurre la reacción de oxidación, esto está en el ánodo, por lo tanto la reducción ocurre en el cátodo. ¿Ya? ¿Qué más nos piden? Nos dice que el flujo de electrones. Ya, se supone que esto es una celda galvánica. Entonces esto tiene un puente salino. Entonces miren, por ejemplo, nosotros podríamos dibujar algo así. Acá está la diferencia de voltaje. Y acá vamos a dibujar los electrodos, ¿cierto? Acá hay un vasito, ¿cierto? Y esto tiene un puente aquí. Ya. Suponiendo que este es el cátodo y este es el ánodo, ¿ya? Entonces, en el cátodo nosotros tenemos el níquel, ¿cierto? Acá está el níquel. Y en el ánodo nosotros tenemos el cadmio. ¿Ya? Entonces, en el cátodo nosotros dijimos que ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación, ¿cierto? Ya, y en este caso, los electrones, ¿cierto? Acá se transfieren 2 electrones, ¿cierto? Y estos, perdón, estos 2 electrones se transfieren. Entonces, estos 2 electrones van del níquel hacia el cadmio, ¿ya? Y ahí se transfieren los 2 electrones. Y ahí se mantiene el flujo. Entonces, el flujo va del cátodo al ánodo. El flujo de electrones va del cátodo al ánodo. Ya, es el flujo de electrones. Bien. Así que esta es la respuesta a este ejercicio. Espero que se haya podido comprender. Ya, vamos por el ejercicio número 7, ¿ya? ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Vamos por el ejercicio 7. Dice, identifique las medias reacciones que se llevan a cabo en el cátodo, en el ánodo y calcule la FEM estándar para cada celda de la siguiente reacción utilizando valores tabulados de potenciales de reducción estándar. Ya, aquí. Vamos a ver la primera celda. La A. Miren, acá tenemos cromo y pasamos de cromo a cromo más 3, ¿cierto? Pasamos de cromo sólido a cromo más 3. Y en el otro, ¿cierto? Pasamos del mercurio más 2 a mercurio
sólido, ¿no? Mercurio líquido. Este está líquido. Este está en medio acuoso. Este está sólido y este está en medio acuoso, ¿cierto? Ahí. Ya. Entonces, miren, lo que primero que tenemos que hacer es ver cuántos electrones tenemos que agregar. Por ejemplo, el cromo más 3, para que este, como tiene esta oxidación 0 y este más 3, hay que agregar 3 electrones para que queden iguales. Ahora, abajo, como estamos de más 2 y 0, acá hay que agregar 2 electrones para que queden en igualdad, ¿cierto? Ahora, como ya sabemos que si vamos de menos a más, ¿cierto? Esta es la semi-reacción de oxidación, ¿cierto? Y abajo la del mercurio es la semi-reacción de reducción. Ya, ahí sí. Ya sabemos cuál es cuál, ¿cierto? Sin embargo, fíjense en algo, miren. Acá yo tengo 2 electrones y acá tengo 3. Y nosotros tenemos que igualarlos. Entonces, miren, acá arriba tenemos que multiplicar por 2 y abajo por 3. ¿Por qué? Porque como les digo, tenemos que igualar la cantidad de electrones para poder eliminarlos. Entonces, abajo nos va a quedar 2 cromos sólido para formar 2 cromos más 3 más 6 electrones, ¿cierto? Y abajo tenemos 6 electrones más 3. Ah, pero acá faltó algo. Acá me faltó algo muy importante. Me acabo de dar cuenta. Que este tiene un 2 abajo. Entonces esto tiene que ir. Son 2 mercurios. ¿Cierto? Entonces esto no son dos electrones porque. Ah, no, no está bien. Son 2 electrones. Sí. Ahí. Sí, son 2 electrones. Ya, entonces. Tenemos 3 mercurio, ¿cierto? Acuoso. Y acá formamos 6 mercurio líquido. Ya, ahí sí. Pero, fíjense en algo, que acá nos decían que hay que tener los potenciales tabulados. Entonces, el potencial de oxidación del cromo es menos 0,74 volts. Es el potencial. En este caso, como vamos de menos a más, se oxida, ¿cierto? Y si se oxida, este es el ánodo, ¿cierto? Y ahora el de abajo, como va de más a menos, este potencial es de más 0,85 voltios. Ya, estos potenciales yo los busqué. Y este caso es del cátodo. Ya, considerándolo. Porque miren, al mismo tiempo vamos a eliminar ese electrón y ese electrón. Entonces al final nos queda como resultado, la ecuación nos va a quedar 2 cromos en estado sólido, ¿cierto? Más 3 mercurio, ¿cierto? Más 2 está acuoso. Va a quedar 2 cromos más 3. Ese de cromo más 3 estaba como acuoso, ¿cierto? Acuoso, en estado acuoso. Más 6 hidrógeno, o sea, miento. Mercurio líquido. Ahora fíjense que los valores que yo coloqué en esta tabla de acá, al lado izquierdo, miento, al lado derecho, perdón, acá, no, con esos potenciales nosotros podemos calcular cuánto vale la FEM, que es el potencial de celda. ¿Ya? Y el potencial de celda era el cátodo menos el ánodo. ¿Ya? Entonces, acá, aquí, ¿cierto? Nosotros
nosotros habíamos visto que la FEM es el potencial de la celda. Y eso era el potencial del cátodo menos el ánodo, ¿cierto? Entonces, el potencial de la celda, el del cátodo son más 0,85 volts, ¿cierto? Menos el del ánodo, que eran 0,74 volts. Pero ojo, en menos 0,74 volts. Ah, pero fíjese, en menos. Por lo tanto, estos se suman. Entonces al final me va a quedar más 0,85 volts más 0,74 volts. Y ese potencial de celda, o de la FEM, nos da 1,59 volts. Y así se calcula esto, ¿ya? Eso es lo que nos preguntan. ¿Sí? Y ahora hay que hacer lo mismo con el B, ¿cierto? Ya vamos al B. En el B tenemos... Vamos a tratar de cortarlo mejor. Aquí. Entonces, en el B, chiquillos lindos, vamos a tener tenemos aluminio y pasa aluminio más 3, miren. En ese orden tenemos el aluminio sólido, pasa a aluminio más 3. Está en estado acuoso, ¿cierto? Y abajo tenemos el yodo sólido, que pasa a yodo menos 1. Ya, ¿qué ocurre acá? Miren. El aluminio, como pasa de 0 más 3, es el que se oxida. Entonces aquí ocurre la semireacción de oxidación. Por lo tanto, abajo ocurre la semireacción de reducción. No hay mucho por donde perderse. Y ahí acá el sodio, o sea, en el yodo, perdón, va de más a menos. Entonces se reduce. ¿Ya? Ahora tenemos que agregar los electrones. Como yo tengo más 3 en el aluminio, tengo que igualarlo a 0. Entonces para eso agrego 3 electrones. Y acá tengo que agregar más un electrón, ¿cierto? Entonces, para que estén iguales, acá tengo que multiplicar por 1 y acá por 3. Entonces, arriba me va a quedar. Voy a tratar de copiarlo en otra página, ¿ya? Tres aluminio sólido, ¿cierto? Aquí nos queda 3 aluminio más 3. No, al revés. Estos quedan iguales, ¿o no? Sí, quedan iguales. Más 3 electrones. Ya, y abajo era 3 yodo, ¿cierto? Ah, pero aquí me faltó algo, miren. Aquí tengo 2 yodo, aquí va un 2, ¿cierto? Ya hice. Entonces voy a tener yodo sólido, pero aquí son 3. Más 3 electrones forman 3 yodo menos. Y este está en estado acuoso. Ahí sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Eliminar ese con este. Y así me queda
el aluminio sólido más 3 veces el yodo sólido. Vamos a formar el aluminio más 3 que está en estado acuoso. Faltó. Más 3 yodo menos en estado acuoso. Ya, ahora, como la oxidación ocurre en el ánodo, este es el ánodo y este es el cátodo. Aquí vamos a tener el potencial y el potencial. ¿Ya? Entonces, el potencial del aluminio es de menos 1,66 voltios. Y el del yodo es más 0,54 voltios. Ya, recuerden que este es del ánodo y este es del cátodo. Ya, entonces, ¿qué nos falta? Que la FEM o el potencial de celda es la energía del cátodo menos el potencial del ánodo. Ya, por lo tanto, el potencial de celda es igual a el cátodo son más 0,54 volt menos 1,66 voltios. Entonces el potencial de la celda, esos dos se suman, ¿ya? Y nos tiene que dar un potencial de 2,20 voltios. Y con eso terminamos. ¿Ya? Solo tienen que identificar algunas variables. ¿Ya, chiquillos? ¿Sí? Súper bien. Vamos por la 8. Dice, prediga si los iones de nitrato oxidarán al manganeso o al permanganato en condiciones en estado estándar. Ya. Entonces, hay que ver qué ocurre acá. Ya, mire, aquí, si separamos acá, nosotros habíamos visto esto, ¿cierto? Aquí ocurre que el ion, el manganeso, a ver, hay que calcular el del permanganato. Ya, a ver, primero, esto se supone que está como en un medio ácido, ¿cierto? Ya, primero, mire, antes que todo, el potencial de la celda del manganeso, ¿cierto? Es más 1,151, perdón, voltios. Y el del óxido de nitrógeno es más 0,96 voltios. Eso es 0,96 voltios. Ya. Ahora, por lo que vemos acá, tenemos que ir mirando, miren, el del MnO4. Si ustedes se fijan, acá los dos están captando electrones. Entonces, acá ambos hay una reducción de ambos. Hay una reducción. Pero me dicen aquí si el NO3, que está acá, puede oxidar al manganeso para formar el permanganato. O sea, quiere decir que va a ir al revés. Entonces, eso implica dos cosas. Que este tiene que ser el revés, para que ocurra.
quiere decir que el manganeso, o sea, el ion manganeso, tiene que pasarse a ser MnO4 para que se oxide. Eso es lo que están diciendo. Si con el NO3 que está ahí, se puede ocurrir para que esto pueda oxidarse. Eso es lo que me están preguntando. Ya, entonces, para eso ocurre algo. Tenemos que dar vuelta el potencial. Miren, se fijaron que aquí el potencial es más 1,51 volt. Para que ocurra el proceso contrario, tiene que quedar así, miren. Va a quedar el Mn o 4 negativo, ¿cierto? Está acuoso. Perdón, está al revés, está al revés. Quiere decir que la ecuación de arriba tenemos que escribirla al revés. Quiere decir que el manganeso más 2 estado acuoso más 4 agua líquida, ¿cierto? Para formar el MnO4 en estado acuoso, ¿cierto? Más 8 protones, porque aquí ya está, ya está equilibrado. Más 5 electrones. Y abajo tiene que estar el NO3, estado acuoso, más 4 protones, estado acuoso, ¿cierto? Más 3 electrones para formar el óxido de nitrógeno gaseoso más 2 moléculas de agua líquida. Ya, para que eso ocurra, aquí el potencial de esto tiene que ser menos 1,51 volts y el de abajo se mantiene, que es más 0,96 volts. ¿Ya? Ya, entonces, es la única forma que esto ocurra. Entonces, si nosotros sacamos el potencial de la celda, que es el del cátodo menos el potencial del ánodo, para que el nitrato pueda oxidar del manganeso más 2 al permanganato, tiene que la celda tener un potencial diferente. O sea, quiere decir que tenemos que restar aquí, este es el que se oxida. Aquí ocurre la oxidación y acá tendría que ocurrir la reducción. Si ocurre la oxidación, lógicamente tiene que estar en el ánodo, ¿cierto? Quiere decir que el menos 1,51 va en el ánodo y el 0,96 va en el cátodo. Entonces, esto tendría que ser 0,96 volt menos 1,55, perdón, 1,51 volt. Entonces, el potencial de la celda, para que ocurra lo que a mí me piden, ¿cierto? Tiene que tener cierto voltaje, ¿cierto? Entonces, los 1,51, ya a ver, acá, ya, acá esto nos quedaría como 2,47 voltios. ¿Cierto? Ya. Ahora, ¿cómo sabemos si esto realmente se puede hacer en condiciones estándar o no? Ya, esto es lo que ocurriría si es que se pudiese dar vuelta el potencial, ¿cierto? Pero en la realidad ambos se están reduciendo. Entonces, aquí aparece un criterio de espontaneidad. Ya, miren, acá lo vamos a ver. Que era lo que habíamos visto, mira.
aquí. Esto tiene que ver con los criterios de espontaneidad. Ya, mira, dicen que las reacciones espontáneas cuando el potencial de la celda es mayor que 0, ¿cierto? Ya, eso sería lo ideal. O sea, eso quiere decir que nuestro potencial de celda, que dio más 2,47, ¿cierto? Sería espontáneo porque esto es mayor que 0, pero en la realidad no ocurre. Esto no ocurre. No ocurre. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos el potencial de celda con las dos reducciones que están acá, que sería lo del cátodo menos el ánodo, ¿cierto? Que sería los menos 1,51 más los 0,96, porque eso es lo que nos dan en un principio, menos 1,51 volts, más los 0,96 volts, prácticamente eso nos daría menos 0,55 volts, ¿ya? Por lo tanto, la reacción, eso quiere decir que en la realidad, este es el potencial que da la celda, ¿ya? Eso quiere decir que en realidad no ocurre la espontaneidad de la reacción, ¿cierto? A condiciones normales. No ocurre. La reacción no es espontánea, ¿ya? Porque el potencial es menor que 0. Entonces, quiere decir que el potencial de celda que nosotros nos dio, al ser menor que 0, porque es menos 0,55, la reacción no es espontánea. Es espontánea. Entonces ahí tenemos el problema, que no ocurre, ¿ya? Entonces quiere decir que el NO3 no puede oxidar. No oxida del, del Mn+2 al Mn o 4 menos. No lo hace, no lo puede hacer. Porque repito, esta suma de los dos, ¿cierto? Estos que están aquí, a mí me da un valor negativo. Entonces yo tendría que dar vuelta uno de los electrodos para que la reacción sea negativa, para que podamos pasar del ion manganeso al permanganato. Pero como no ocurre, es imposible, tendríamos que tener ese potencial de celda de 2,47 volts, pero en la realidad nosotros tenemos menos 0,55 volts. Entonces, el nitrato no alcanza a oxidar con ese voltaje del ion manganeso al permanganato. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? No se puede. ¿Ya? Vemos ejercicio 9. Dice, en la figura 1 se muestran dos matraces Lermeyer con una lámina de cobre. ¿Ya? Uno contiene una disolución de nitrato de plata y el otro una solución de nitrato de zinc. ¿Ya? Dice, el de la izquierda A se observa un depósito de un sólido y una solución de color azul claro. En cambio, en el de la derecha B no se observa nada. Explica esta situación, utilice los valores de potenciales estándar. Ya, ya, acá, dos cosas, miren. Eso azul que está ahí es el depósito de plata metálica sobre el cobre. ¿Ya? Y la solución azul que está ahí, eso de color azul, ahí, esa solución azul es de cobre. ¿Ya?
Lo más probable es que sea, son de iones de cobre. Ustedes saben que el cobre cuando se oxida queda como azul. Entonces son iones de cobre. De cobre. Son esos iones que están ahí. ¿Ya? ¿Y qué más podemos ver? En el matraz B dice que hay una reacción de nitrato de zinc. Ya, eso entonces quiere decir que la solución que está ahí, lo transparente, es nitrato de zinc, ¿cierto? Es ZN, NO3, 2. Esa es la solución, ¿ya? Y lo otro, la lámina de cobre, ¿cierto? No hay una reacción. Pues entonces, ¿qué podemos decir primero? No hay reacción. Entonces, no hay sólido, ¿cierto? Y tampoco hay cambio de color. No ocurre nada. Ya, eso es lo primero que nos dicen. Ajá. Luego hay que ver las reacciones que hay en el matraz. Ya, vamos a ver la letra, la de la parte A y luego la de la parte B, ¿ya? Comprimí aquí, aquí a poquito. Ya vamos a ver lo de la reacción A, la parte de A. Aquí, nosotros vamos a tener el cobre sólido, ¿cierto? Más dos veces la plata que nos hablan, que está en forma acuosa, ¿cierto? Estos van a formar el cobre más 2, que son los de color azul, acuoso, más dos veces la plata sólida que yo les mencionaba, ¿cierto? Ya. En este caso hay que ver cuál es cuál, porque por ejemplo, miren, tenemos el cobre sólido, que lo pasamos a cobre más 2, ¿cierto? Y luego por otra parte tenemos la plata, dos veces la plata más 1, ¿cierto? En estado acuoso. Y aquí la podemos pasar a dos platas sólidas. Eso es lo que ocurre. Entonces, miren, acá tenemos que agregar dos electrones para que esto esté equivalente. Y aquí, no, dos platas, entonces aquí hay que agregar dos electrones para que esté bien, ¿cierto? Ya, acá. Entonces se va S, se va S. Ahora, podemos decir que el cobre como pasa de 0 más 2, esta es la oxidación. Y en el otro ocurre la reducción, lógicamente. Ya, el potencial del cobre, a cobre más 2, es de más 0,34 voltios. Entonces este es el potencial. Pero este, como ocurre la oxidación, este es el ánodo, ¿cierto? Y este de acá es más 0,80 voltios, que es la del cátodo. ¿Sí? Entonces podemos decir que el potencial de celda son lo del cátodo menos la del ánodo, ¿cierto? Ya, entonces aquí el potencial de celda va a ser igual a el del cátodo, ¿cierto? Que son 0,80 volt menos 0,34 volt. Eso quiere decir que el potencial de la celda es igual a 0, más 0,46 volt. Ya, miren, con esto podemos decir que lo más 0,46 volt es mayor que 0. Por lo tanto, es una reacción espontánea. ¿Cierto? Espontánea. ¿Ya? Buenísimo. Ahora hay que ver qué ocurre en el matraz B.
Ya en el matrix B, como no había nada, ¿cierto? Pero igual hay que escribir la reacción. Vamos a tener el cobre sólido, ¿cierto? Porque no ocurrió nada, más el zinc que estaba en la solución del nitrato. ¿Se acuerdan? Aquí formamos el cobre más... Este es cobre más 2, ¿no? Sí, cobre más 2. Que está en solución acuosa más el zinc sólido. ¿Ya? Ya, en este caso es lo mismo, ¿cierto? Tenemos el cobre, formamos el cobre más 2, acá el zinc, más 2 electrones para formar el zinc sólido. Aquí más 2 electrones, ¿cierto? Ya, pero acá ocurre algo, miren. Acá el zinc en este caso tiene un potencial de celda diferente. Ya, acá el zinc tiene un potencial de celda de menos 0,76 voltios. Y el del cobre es más 0,34. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar que, ¿cierto? Acá ocurre la oxidación y acá supuestamente la reducción. Supuestamente. Pero si nosotros sacamos el potencial de celda, miento, acá le puse, este no era, este era del cátodo supuestamente. En este caso, este es del cátodo y este del ánodo, ¿cierto? Ya, entonces vamos a tener, es el cátodo menos el potencial del ánodo, ¿cierto? Ya, en ese caso sería más 0, no, miento, menos 0,76 volts menos 0,34 volts. Y ahora sí. Entonces, el potencial de la celda nos va a dar menos 1,1 volt. Y ahí esto explica muchas cosas. Como el potencial es negativo, la reacción no es espontánea. Aquí la reacción no es espontánea. O sea, necesita electricidad para que ocurra la reacción. A eso me refiero. Por lo tanto, el potencial de celda es menor que 0. Y por eso que no ocurre nada. Por eso que no hay reacción. Por eso no ocurre la reacción. Ese es el porqué. ¿Ya? Por eso los criterios de potencial a nosotros nos ayudan a entender que cuando es positivo, ¿cierto? La diferencia de los potenciales de los electrodos, la reacción ocurre espontáneamente, sin ayuda. Pero si no, si no vemos nada que ocurre, es que prácticamente los potenciales son negativos. Y al ser negativo, prácticamente la reacción no es espontánea. Necesita de una ayuda eléctrica para que pueda ocurrir la reacción. ¿Ya? Y ahora vamos por el último. Dice, la figura 2 corresponde a una celda fotovoltaica o galvánica. También se utiliza en términos de pila. Luego dice, indique en la figura el cátodo y el ánodo. Igual esto está fácil porque si nos vamos a la figura, miren, tenemos cobre y zinc. Acá. En el zinc
Mira, el zinc pasa de menos a más. Ahí. Entonces esto es el cátodo. No, miento al revés, el ánodo. El ánodo. Y el cobre tiene que ser el cátodo. Ya, ¿por qué? Porque en el cátodo ocurre la reducción. Aquí ocurre la oxidación y acá ocurre la reducción, ¿cierto? Ya, porque en el cátodo dice que pasamos de cobre más 2 a cobre 0 más, perdón, aquí es cobre más 2 electrones, forma el cobre 0, ¿cierto? Y acá en el zinc ocurre todo lo contrario. El zinc pasa a ser zinc más 2 electrones. ¿Ya? Ya, miren, la celda también es positiva, ¿cierto? Entonces, esto al ser mayor que 0, podemos decir que es una reacción espontánea, ¿cierto? Como lo habíamos visto antes. ¿Sí? Ya, aquí los electrones, ya es bien fácil, los electrones van del ánodo al cátodo, van para allá. Aquí se liberan 2 electrones, entonces van para allá, suben por ahí, pasan para allá, pasan para acá y luego bajan. ¿Ya? Entonces el flujo de los electrones va de ánodo hacia el cátodo. Entonces ocurre la oxidación primero y después la reducción. Casi siempre tienes como ese orden, oxidación, reducción, ¿ya? Y lógico, porque la reacción espontánea igual es positiva, po. Eso significa que la energía va del ánodo hacia el cátodo. ¿Ya? Eso indica. Ahora dice, demuestre que el valor de la FEM o valor del potencial corresponde a 1,03. Ya, para eso necesito los potenciales del ánodo y del cátodo. Entonces, este potencial del ánodo y este el potencial del cátodo. Ya, el potencial del ánodo son menos 0,763 voltios. Y el otro, el del cátodo, es más 0,34 voltios. Ya, entonces, el potencial de la celda es el del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿cierto? Entonces, en este caso serían los más 0,34 volts menos 0,763 volts. Ya, y eso serían 0,34 más, porque menos por menos da más, 0,763. Eso da 1,103 volts. Y con eso corroboramos la letra C. ¿Ya? Y coincide con lo que nos están dando. Así que eso es todo, muchachos. Vamos a guardar esto y se los voy a compartir. Y espero que les vaya muy bien en la prueba, ¿ya? Al menos tienen este material para poder estudiar.